Vamos a hablar de dinero sucio. Muy sucio. Platita que se usa para comprar votos en elecciones. Que si hay empresarios que ponen sus apuestas por un candidato a cambio de obra pública y concesiones. Que si el hijo del presidente colombiano recaudaba dinero para la campaña de su padre, pero Petro no estaba enterado. Que si un candidato argentino salía a hacer campaña con dinero del Estado. Y lo mismo pasa en Colombia, en Chile y en Perú. O que si en México un voto se compra con apenas $25. Te dije, dinero sucio. Pero es algo que tienes que saber, porque de este asunto no se salva nadie. En Argentina, el plenipotenciario, ministro y candidato a la presidencia en 2023, Sergio Massa, fue acusado de usar fondos públicos en su campaña. ¡Qué sorpresa! En la política argentina, ya sabemos, en los manuales vienen 2 capítulos obligatorios: cómo sobrevivir a la inflación y cómo esquivar las denuncias con elegancia. Pero ahí no termina la novela. El presidente Javier Milei aseguró que desde Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva le dio al gobierno argentino un préstamo para aguantar hasta las elecciones. ¿O alguna vez volaron maletas con cientos de miles de dólares desde Venezuela? Un rescate internacional. Esos son amigos, caramba. Lula. ¿Tú podrías Un comunista. Un comunista. Y un gran corrupto, ¿no? Obvio, por eso estuvo preso. En las elecciones mexicanas de este año, Xóchitl Gálvez decidió denunciar a la ahora presidenta Claudia Sheinbaum por utilizar fondos públicos. Dice ella que 1.500 millones de pesos, unos 75 millones de dólares, y que los usó para darle un empujoncito a su campaña. Frente a una elección de Estado, donde el gobierno federal y los gobernadores de Morena están usando el dinero público de manera ilegal para inflar la candidatura de Claudia Sheinbaum. Si no hay acusaciones de uso de fondos públicos, no es México, ¿verdad? Porque esas acusaciones existen desde siempre. Y ojo, no importa qué partido esté el gobierno, porque también pasaba con los anteriores y los anteriores y los anteriores. Mira, las cifras son escandalosas. Hay estudios que aseguran que en México, y es bastante parecido en el resto de Latinoamérica, por cada peso que se utiliza legalmente, hay 10 pesos que se gastan de forma ilegal. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue objeto de una investigación junto al expresidente Pedro Castillo por la presunta financiación ilegal del partido Perú Libre en las elecciones generales del 2021. O podemos hacer escala en Chile para hablar del caso Soquimic, o podemos parar aquí, porque esto pasa, como te dije, en todas partes. Es verdad que las cifras son menos escandalosas en los países en los que la aportación de particulares en las campañas electorales está permitida y no tiene límites, pero no es menos controversial. Money, 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 money. Así pasa en Estados Unidos, por ejemplo, y la batalla por las donaciones se contabiliza al ritmo del termómetro de la popularidad de los candidatos. Al final queda claro que lo más preocupante es que estamos normalizando esta cultura del financiamiento opaco. Si no hacemos un cambio pronto, las próximas elecciones serán más una subasta que una votación. Hay una realidad. Las democracias cuestan dinero y cada día cuestan más. La organización de las elecciones, las instituciones para fiscalizarlas y la tecnología para hacerlo, cuestan. ¿Saben? El problema no es cuánto gastamos en las democracias, sino de dónde sale el dinero.
¿Estás listo para enojarte? Digo, porque te vas a enojar, seamos sinceros. ¿Quién no se enoja sabiendo que hay cientos de millones de dólares de dinero negro, dinero sucio, que corre por debajo de la mesa cuando de un proceso electoral se trata? Y algunas veces mucho más si sumamos a la región completa. La región, claro que es Latinoamérica, porque es la más desregulada, porque es la más opaca, porque es la que más agujeros legales tiene a la hora de controlar los procesos electorales. Y como te dije en el comienzo del programa, aquellos países donde los límites de campaña no existen, donde las donaciones privadas están permitidas, pues el dinero será mucho, será interesado, no será menos controversial, pero no está debajo de la mesa. Comencemos entonces con lo siguiente. Imagínate uno de los países más poderosos de Latinoamérica. Imagínate ahora uno de los países más poblados del mundo. Imagínate a México. Bien, vamos a conversar con quién fue el presidente del Instituto Federal Electoral, el encargado de organizar las elecciones. Ese encargado de organizar elecciones en uno de los países más importantes del mundo, al salir de su cargo, escribió un libro espeluznante, Dinero bajo la mesa, el tráfico ilegal de efectivo durante las campañas electorales. Les estoy hablando de Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos, gracias por tomar la conversación. En el libro del que eres autor, Dinero bajo la mesa, que trata sobre el financiamiento ilegal en las campañas, el dinero sucio, digamos, de las campañas electorales, hay una cifra que me escandalizó, que es más o menos por cada peso legal gastado, hay unos 10 u 11 pesos que están debajo de la mesa. Y es una cifra escandalosa de por sí, pero trae consigo un montón de datos extras sobre lo quebrado, lo corrupto del sistema en general, ¿no? Así es, Gabriel. Este problema que comparten muchísimas democracias del mundo en México es un problema grave, muy grave, y que claramente significa que la mayor parte de lo que se gasta en campañas no se ve, no se fiscaliza, no está legalizado y por lo tanto la implicación de esto es que contribuye a corrupción, porque todo este dinero que fluye por la tubería obscura de la política mexicana acaba por ser cobrado a los políticos que eventualmente ganan elecciones. Ese es el tema de fondo, que Claro, genera corrupción. claro. Sí, sin duda sí lo es. ¿Cuáles son las fuentes de este financiamiento en el caso de México? Pues mira, aparte es desvío de recursos públicos. Los gobiernos pagan campañas por debajo de la mesa en efectivo o desvían y terciarizan pagos para proveedores de campañas. Dos, contratistas que quieren tener contratos con el futuro gobierno, dan dinero en efectivo mayormente o bien pagan a proveedores de campañas políticas. Y en ocasiones el crimen organizado. El crimen organizado financia campañas en efectivo, obviamente, y este es el tercer fondeador de estos mecanismos ilegales. Tratemos de encontrar las causas, digamos, los orígenes o cuáles son al menos las tuercas que podrían ajustarse que evitara este fenómeno. Tú has hablado muchas veces sobre algunas cosas. Primero, quitarle lo hipócrita a los topes de financiamiento de campaña, digamos, ¿no? Es decir, tengo aquí justamente un dato que viene en el libro que es en Quintana Roo, para quienes nos miran desde otras partes del mundo, es la provincia, el estado donde está Cancún, solo para que lo identifiquen, ¿no? Ese estado tenía en 2018 para la elección de gobernador 5 millones de pesos. Si lo pusiéramos a valor dólar de hoy serían algo así como $250,000. Pero el Estado de México, que es la zona conurbada al Distrito Federal, tenía 290 millones de pesos para la misma elección, algo así como 15 millones de dólares. Es de locos. Sí, los topes legales de campaña no tienen nada que ver con la realidad. Tú mencionaste el caso de Quintana Roo, donde dices que el tope de gastos de campaña en 2018 fue de $250,000. Es muy probable que en esa campaña la persona ganadora haya gastado probablemente unos 50 millones de dólares, probablemente. Entonces, no tiene nada que ver
$250,000 con $50 millones, que es probablemente lo que te cuesta una campaña en esa entidad. Claro. Y en Quintana Roo, ¿quién paga eso? Bueno, pues en Quintana Roo pues hay muchas empresas hoteleras que están dispuestas a pagar campañas para tener permisos. Hay un enorme tráfico de crimen organizado que vende drogas, que negocia otro tipo de cosas, que pagan campañas. Entonces ahí es un negocio muy abierto. Pero el tema son las soluciones. Claro. Y la primera solución fundamental es evitar que los gobernantes que ganan elecciones puedan pagar favores. Y eso significa básicamente mejorar el sistema de contrataciones públicas en México. Claro. Quiere decir eso que un gobernador o un presidente o un alcalde que gana no pueda dar contratos de manera directa porque exista un sistema de contrataciones abierto, competido, transparente, de tal forma que dificulte pagar favores a quienes te dan dinero para tu campaña. Ese es el más importante de todos. El Sin segundo duda. más importante de todos es evitar la economía del cash. En México muchos gobiernos pueden fácilmente hacer líquido el dinero del presupuesto y eso te ayuda a poder fondear campañas. Si las operaciones de gobierno tienen que ser necesariamente por transferencias financieras bancarias, este Claro. tipo de fondeo se vuelve un poco más difícil. Y Hay un la candado. tercera es reducir estructuralmente el costo de ganar elecciones. Y en el caso mexicano tiene que ver con dos asuntos. Uno es el tema del clientelismo y la movilización del voto. Tienes que dar mucho dinero a operadores políticos para que te ayuden. Y el segundo tiene que ver con un tema de quiénes son tus representantes en los centros de votación. Esa operación por sí misma cuesta mucho dinero. En algún momento mencionaste el voto obligatorio como una posible solución, no solución, pero digamos una cosa que menguaría severamente esto. Tú que fuiste presidente del Instituto Federal Electoral, seguro tienes mejor que yo esta información. Yo creo recordar que en la Constitución mexicana el voto es obligatorio, pero no hay una penalidad si no votas, digamos. Sí, primero porque el voto obligatorio ayuda a reducir la corrupción del financiamiento de campañas, porque cuando va a votar el 85% de la lista de electores, como ocurre en muchos países de América Latina donde el voto es obligatorio, entonces el fenómeno del clientelismo se aminora porque querer influir en el resultado de una elección a través de pagar votos se vuelve algo bastante irrelevante. Entre más gente vota, el peso relativo del clientelismo de compra de votos es menos importante, porque cuando votan pocos, pues puedes dar un poco de dinero y inclinar el triunfo hacia un lado o hacia el otro. Cuando votan todos, es muy difícil. Esa es una. Y la segunda es efectivamente, en México el voto es obligatorio, pero no hay sanción para quien no lo haga. Entonces, lo que se tiene que hacer es ejecutar algún tipo de sanción para obligar a que la gente vaya a votar. Luis Carlos, como siempre, muy agradecido. Antes de seguir, te voy a hacer la trampa que hace todo el mundo. Dale, dedícate un minutito a ponerle like a este video, a darle clic en la campanita y a suscribirte en este canal. Sigamos hablando de dinero sucio, dinero que se usa de manera ilegal en las elecciones. Bien, el caso de Argentina fue particularmente icónico durante 2023 cuando se habla de la elección más cara de la historia en ese país. ¿Por qué? Bien, quien era un ministro plenipotenciario, porque tenía muchas atribuciones, era además candidato a la presidencia de la República. Les estoy hablando de Sergio Massa. Las acusaciones de dinero ilegal, del uso de los planes sociales emanados del propio gobierno, son infinitas. Pero no solo son acusaciones, también hay denuncias concretas ante la justicia. Hablemos, pues, con quien fuera el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Argentina, Mariano Federici. Gracias por tomar esta conversación. Hemos visto a lo largo de este episodio que cada país tiene alguna particularidad cuando se trata del financiamiento ilegal de las campañas electorales. ¿Cuál es esa característica que distingue a Argentina? Bueno, a ver, yo creo que Argentina
ha tenido la experiencia y la casuística, nos ha demostrado que Argentina ha tenido grandes vulnerabilidades con respecto a la integridad en el financiamiento de campañas políticas. Una de las principales características que se verifican en el sistema argentino es la permeabilidad del sistema a la corrupción y a la posibilidad de que empresarios que se encuentren de alguna manera ligados al gobierno o que con posterioridad a una elección aparecen después ligados al gobierno vencedor de la campaña, canalicen fondos provenientes muchas veces o generados muchas veces por actividades lícitas, pero que terminan siendo, como nosotros decimos en Argentina, negreados. Claro, los oscurecen, digamos. A ver, pero el punto es este, eso es bastante usual hemos visto a lo largo del continente, solo que en algunos países, como en Estados Unidos, la aportación de dinero particular a las campañas no tiene límite y no es en lo absoluto ilegal. En cambio, en otros países, en la mayoría de ellos, cuando la aportación de capitales privados a las campañas electorales es posible, tienen un tope. Y ese suele ser el problema, el tope hipócrita de las campañas, digamos, ¿no? Sí, ¿Cuál es el caso de Argentina? Bueno, yo creo que en Argentina se dan varios factores que contribuyen a la infiltración de dinero negro, ¿no? En la política. Y por un lado, los altos costos de campañas, ¿no? Las campañas prácticamente en toda la región, pero en Argentina en particular suelen ser costosas. Muchos candidatos enfrentan dificultades para obtener fondos legales y esto facilita obviamente la tentación a querer desde el lado del político o de los partidos políticos incrementar la recaudación abriéndose a la posibilidad de recibir dineros provenientes de dineros que están, digamos, en contravención con los límites de la legislación. Por otro lado, la corrupción y la debilidad institucional, ¿no? En países como Argentina, donde los niveles de corrupción son altos y donde las instituciones, sobre todo las instituciones de la justicia electoral, son débiles, los empresarios inescrupulosos que aspiran a obtener ventajas de mercado Claro. en este tipo de financiamiento. A recibir en favores, en contratos, los favores otorgados durante la campaña. Exacto. Entonces se pueden operar con mayor facilidad sin enfrentar consecuencias, que esa es otra diferencia más grande que se ve con países como Estados Unidos, ¿no? Quisiera abordar un tema específico. En el caso de la última campaña presidencial de 2023, estaba en los medios de comunicación y los analistas hablaban con mucha frecuencia de que la campaña del candidato oficialista Sergio Massa era probablemente la más cara de la historia. Era difícil cuantificarla, pero había una clara diferencia entre los recursos de los que disponía el candidato oficialista, no solo de los tiempos en los medios de comunicación, la emisión de moneda en algún momento con estos planes de apoyos sociales. ¿Qué se sabe de esto? ¿Qué es tangible? Bueno, lo que se sabe es que se gastó una fortuna en términos de dineros provenientes de cajas estatales para financiar la campaña, ¿no? Un gasto sin precedentes, por lo cual fue denunciado penalmente el candidato oficialista y esa denuncia está siendo investigada hoy por la justicia penal, ¿no? A ver, ese es otro de los problemas que se enfrenta en Argentina, que es que quienes se encuentran en el poder compitiendo en una contienda política, muchas veces también, más allá del financiamiento que reciban de privados o de aportantes que puedan provenir o no de actividades lícitas o ilícitas, se ven tentados también a meter la mano en la lata y a utilizar fondos públicos, fondos de cajas públicas para financiar los gastos de campaña. ¿Qué hay de las fuentes extranjeras de financiamiento? ¿Eso es verificable? Bueno, eso es muy difícil de verificar, pero ha habido casos
sobre todo en la época del kirchnerismo, que demuestran que, por lo menos en el caso de Argentina, gobiernos extranjeros sí tuvieron incidencia en el financiamiento de la campaña. Uno de ellos, que recuerdo porque estando a cargo de la unidad de información financiera tuvimos un rol investigándolo, es el caso de la incidencia de Venezuela, ¿no? Y del régimen chavista en la financiación de la campaña política de Cristina Kirchner. Sí. Y después se supo por declaraciones de exfuncionarios de los servicios de inteligencia de Venezuela que ese modus operandi también se aplicó en distintos países de la región, ¿no? Pero en el caso de Argentina, bueno, fue detectado, ustedes quizás recordarán el nombre, un señor Guido Antonini Wilson, Así es. que trató de ingresar a la Argentina con $800.000 en efectivo Nada en un menos. avión de PDVSA destinados al financiamiento de la campaña de Cristina, ¿no? Y después, en total, se supo en testimonios que brindaron funcionarios venezolanos en juicios fuera de Venezuela, en un juicio en España, el ex titular del Servicio de Inteligencia venezolano declaró que alrededor de 20 millones de dólares habían sido trasladados con esa modalidad al financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner, ¿no? Nada menos, y solo para terminar, Mariano, me queda claro que hay redes comunes a lo largo de Latinoamérica y se comparten estos modus operandi de los que tú hablas. Te agradezco mucho. Es Mariano Federici, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina. Placer. Cada país tiene su particularidad. En algunos casos, como en Argentina, hemos visto que el dinero público, el dinero estatal, fluía y fluía y fluía. Otros casos, como el de México que revisamos antes, hemos visto cómo el crimen organizado forma parte esencial del financiamiento de las campañas. En cambio, hay un país que quiero presentarles porque tiene una particularidad. El dinero de los empresarios no está permitido en el financiamiento de las campañas, pero aunque no lo creas, el dinero de entidades extranjeras, sí. Hablemos con el especialista Oscar Caipo. Oscar, gracias por tomar esta conversación. Hemos visto a lo largo de este episodio que el financiamiento ilegal en las campañas electorales es casi una constante a lo largo de toda Latinoamérica. ¿Hay algo que lo caracteriza en Perú? Yo diría que en particular Perú se caracteriza por tener una economía sobre todo predominantemente informal, ¿no? Y cuando hablamos de informalidad es un espectro que va desde la informalidad hasta la ilegalidad y la criminalidad, ¿no? Entonces, yo diría que eso es algo que hace que, digamos, este problema sea aún más agudo aquí en el país. Y dentro de ese espectro de informalidad a ilegalidad, no solamente tenemos el narcotráfico, ¿no? La tal ilegal, la trata de personas, la minería, sino que ahora, últimamente, algo que ha ido ganando cada vez más espacio, sobre todo por el precio internacional récord en el que está el oro, es la minería ilegal, ¿no? Que se ha convertido en la actividad ilegal número uno, por encima del narcotráfico que por años ha tenido ese lugar, ¿no? ¿Y de qué manera esto interactúa con los procesos electorales y las candidaturas? Lo que hemos visto nosotros es que como consecuencia de los escándalos de corrupción, Lavajato, de Odebrecht y las otras empresas constructoras brasileras y la incidencia, el impacto que tuvieron en la política fue la prohibición del financiamiento privado de personas jurídicas con fines de lucro, es decir, las empresas privadas. Solo pueden financiar los partidos políticos, las personas naturales y las personas naturales y personas jurídicas sin fines de lucro del extranjero. Entonces, y para lo que es interesante es que, permíteme hacer este paréntesis, Sí. es esto último que acabas de decir, que una empresa no puede hacer aportaciones a una campaña, pero sí una entidad desde el extranjero, y esto es particularmente llamativo en el caso de Perú.
Sí, no cabe duda, llama muchísimo la atención, porque inclusive, de cierta manera, pues se puede tener una cierta injerencia hasta ideológica, Por supuesto. regional, en un momento en el cual también los privados ya no podemos financiar, las empresas privadas. Entonces lo que tenemos es, en una economía básicamente informal y con proliferación de actividades ilegales y criminales, ¿no? Básicamente los partidos políticos se deben estar financiando de actividades ilegales e informales, y es lo que vemos representados en los gobiernos y en los congresos de los últimos años. Retomo el asunto de la prohibición del financiamiento de las empresas, porque era una discusión que allá por 2018 estaba tomando mucho cuerpo en Perú, justo antes de la pandemia, como tú decías. Y todo indicaba que estaban a punto de abrirse las puertas a que esto sucediera, y sin embargo, este asunto de Odebrecht lo tiró para atrás. Esto nos lleva a un asunto muy, muy, muy concreto que tiene que ver con qué va a pasar en el futuro. Es decir, suena, permíteme la falta de respeto, a que están como experimentando un poco y que no están siguiendo los caminos que han resultado ser sólidos en otras partes del mundo. Sí, y tenemos que hacer justamente eso, ¿no? Teniendo en cuenta las particularidades de nuestro país, un país, como mencioné al inicio, con en su mayoría actividad económica informal y también lamentablemente ilegal, ¿no? Entonces tenemos que tener mecanismos de financiamiento político que tengan en cuenta esta triste realidad. Entonces, creemos que fue un error que se haya prohibido. Obviamente hubo una reacción muy, muy drástica a los escándalos de corrupción que se dieron en las campañas del 2011 y posteriormente del 2016, pero también estamos viendo hoy cómo se ha venido degradando la representación política, no solamente en los gobiernos, en el Congreso, sino también en los gobiernos subnacionales, ¿no? Las regiones, las Ujú. provincias y los distritos. Entonces, es necesario reconocer que básicamente se ha dejado a solas a las actividades ilegales como la gran fuente de financiamiento de la política, y eso es peligrosísimo, porque nos podríamos convertir en un Estado ilegal, ¿no? En otros países es un narcoestado, acá seríamos un Estado ilegal de varias actividades ilegales que tendrían el control de la política, con toda la repercusión que eso puede tener en el país y en la región. Con este cúmulo de información que tenemos hasta el momento, ¿cuáles son las perspectivas para las próximas elecciones a realizarse en 2 años, correcto? Sí, bueno, en primer lugar, hemos estado dialogando y buscando tener incidencia, tanto desde el sector privado como de la sociedad civil, para que el tema de la posibilidad nuevamente que las empresas privadas con fines de lucro podamos participar y aportar a las campañas electorales se pueda dar. El tema ya está en la agenda, esperamos que se pueda ver en el Congreso a tiempo para ser efectivo en el siguiente proceso electoral, que es un superciclo también, porque tenemos elecciones generales y elecciones subnacionales en el 2026, ¿no? Así que lo primero es eso. Lo que se está discutiendo en este momento es con qué modelo se va a hacer, ¿no? Si tiene que ser absolutamente transparente, si se va a usar un modelo parecido al americano con los super PACs, si se van a hacer fideicomisos, entonces, ¿cuáles van a ser los topes y los mínimos? Y está bien, es sano que se dé esa discusión. Coincido contigo, lo que tenemos que ver es casuística comparativa, ¿no? De qué está funcionando mejor en otros lugares con Claro, realidades parecidas a la peruana, ¿no? Para no estar to- reinventando la rueda y experimentando más. totalmente. ¿En qué quedó la investigación sobre financiamiento ilícito de la campaña que llevó al poder a Pedro Castillo y a Dina Boluarte después? Bueno, tenemos varias investigaciones. No hay una investigación abierta todavía sobre el caso de Pedro Castillo. Como sabemos, hay una investigación Una abierta, acusación. Ujú. hay una acusación sobre el caso de Keiko Fujimori. La verdad que tenemos varias acusaciones. Tenemos también en un tiempo cualquier desviación contra la ley electoral de financiamiento en el pasado estaba sujeta solamente a sanciones administrativas. La verdad de las cosas es que mientras que siga habiendo impunidad, mientras que el sistema de justicia no funcione efectivamente, independientemente de las reglas y sanciones que establezcamos,
cuando haya impunidad, simplemente ninguna de ellas va a ser efectiva. Sin duda, ¿no? sin ninguna va a ser cumplida. Así Oscar, es. te agradezco mucho la conversación. Continuemos con el panorama, solo para que sigas enojándote, de cómo fluye el dinero ilegal bajo la mesa durante los procesos electorales. Dinero sucio, que además, salvo en el caso de las aportaciones concretas y declaradas, es dinero tuyo, ¿no? Bien, hablemos del caso específico de Paraguay con Víctor Raúl Benítez. Víctor, gracias por tomar esta conversación. Estamos recorriendo el continente para entender de qué manera se comporta el financiamiento ilegal en las campañas electorales, lo que ya no es una duda acerca de si existe o no. Sabemos que está allí. La pregunta es, ¿cómo sucede en Paraguay? Sí, en Paraguay, para que tengan una idea, mi opinión es que la principal actividad económica privada con fines de lucro es la política. Es fuerte lo que estoy diciendo. Porque totalmente la gente coopta el poder para crear normas y vender su incumplimiento. Eso es lo que yo le llamo el crony capitalismo, capitalismo de secuaces, que es un capitalismo en Paraguay en el cual desde hace más o menos 70 años un solo signo político gobierna. Bueno, podría ser ya una evidencia empírica. Y por otro lado tenemos, una sola vez hubo una interrupción del 2008 en adelante, pero en el 2013 volvió el mismo signo que es el Partido Colorado. ¿Cuál Entonces, es el base a origen? eso, supongo de que ha de haber financiamiento por debajo de la mesa. ¿Cuál es el origen de los recursos del financiamiento legal? En algunos casos sabemos que son empresarios, en otros casos es el crimen organizado. ¿Cuál es el origen que lo caracteriza en Paraguay? El Paraguay tiene un Producto Interno Bruto de 45.000 millones de dólares. Se estima que hay más o menos 1.000 vuelos mes clandestinos. De la droga que viene para la mocromafia europea, que es belga, es de Hamburgo, es de Alemania, que compra. Se agarran de a 4.000, de a 5.000 kilos cada mes, caen cargamentos, que es lo poco que se agarra en el puerto de Villeta, que es un puerto de Hamburgo acá en Paraguay. Y se estima que cada vuelo viene en 200 o 300 kilos. Ergo, por 20.000 dólares cada kilo, que es más o menos el estándar del mercado antes de ir a Europa, se estiman unos 8.000 millones de dólares mes de economía subterránea droga. Veces 12, entonces nosotros tenemos otros 40 y pico mil de dólares, casi el doble del Producto Interno Bruto paraguayo, que proviene de la narcopolítica. Hay algunas estadísticas en distintas partes del mundo del comportamiento del dinero en efectivo durante la cercanía a las fechas del proceso electoral, sobre todo los procesos electorales federales. En el caso de México se multiplica y tengo entendido que por el contrario, el dinero que pasa por los bancos en los procesos electorales desaparece, se seca el mercado de efectivo justamente porque es utilizado para la compra de votos. ¿Qué podrías explicarnos de esto? No tengo evidencias empíricas, no lo sé, pero el Paraguay es un país donde se maneja mucho aún el efectivo. De hecho, el señor Horacio Cartes, expresidente del Paraguay, muy conocido, declarado por la ley Magnitsky de los Estados Unidos, significativamente corrupto en el año enero del 2020 y en julio del 2022 y en enero del 23, congelamiento de activos por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, es hoy el presidente del Partido Colorado, un PRI, para que tengan ustedes una idea, un PRI paraguayo. Para comprender un poco y establecer parámetros que nos permitan comparar el comportamiento del dinero ilegal durante las campañas en distintos países, sabemos, por ejemplo, que en México un voto, la compra de un voto cuesta alrededor de $25. Eso es lo que cuesta, comprar la voluntad de alguien a la hora de votar. ¿Tienen parámetros parecidos en Paraguay? ¿Se sabe cuánto es? Claro que nunca esto está documentado, desde luego, lo tenemos por supuesto muy claro. El voto podría costar eso, pero hay un método. Ese es un voto donde yo legalizo con gente de carne y hueso una compra de una conciencia moral electoral. Es correcto. Pero
El modelo paraguayo te lo explico sencillo. Si tú tienes 3 millones de dólares, ganas las elecciones en Paraguay. Porque son 150.000 votos los que necesitas cuando la gente llega cabeza a cabeza para desequilibrar la jugada. Más o menos serían $1.000 por mesa, $1.000 por mesa, y compras las mesas suficientes para tener 150.000 votos. ¿Y cómo se hace? Se hace votar al que nunca vota. Terminan las elecciones y cargamos las urnas con 50 votos por mesa. 3.000 mesas, eres el presidente del Paraguay. Para que nos quede claro, ¿cómo es el sistema de verificación de las boletas de votación? Existen urnas electrónicas. Urnas electrónicas. Y no es preciso para acceder a la urna electrónica ningún registro biométrico. No. Ok. Digo, porque también urnas electrónicas hay en Venezuela, ¿no? En Venezuela, digo. Venezuela, sí, ganó Maduro. Es correcto. Víctor, por último, me gustaría preguntarte si a lo largo de estos años como economista tú has visto que cambie el comportamiento de este dinero ilegal durante los procesos electorales y de qué manera ha sido. Sí, ha venido cambiando, claro que ha venido cambiando. El sistema paraguayo es muy vulnerable en cuanto al lavado de dinero, en cuanto a la formalización. Tú no necesitas el efectivo, cash. Aquí el Departamento del Tesoro o de Estado de los Estados Unidos declaró cómo el señor Horacio Cartes hizo la transferencia bancaria a sus acólitos electorales. Dice nombre, apellido, dice cuánto dinero y cómo se sobornó a tal o cual personaje. Eso está curioso escrito, porque firmado por USA. Digo que es curioso porque al comienzo de la conversación nos explicabas que en Paraguay es un país donde todavía el flujo efectivo, pero aún así ha venido cambiando, se ha formalizando, se ha venido bancarizando las transferencias. Entiendo, perfecto. Víctor, muchísimas gracias por la conversación. A tus órdenes, cuando gustes. Buenas tardes. Millones y millones de dólares fluyendo por debajo de la mesa. Millones y millones de dólares que se usan para comprar una elección. ¿Será cierto que en Paraguay con apenas 3 millones de dólares se hace la diferencia de mesas y eso es lo que marca la definición de quién podría hacerse con la presidencia? Pero la realidad es que hemos visto a lo largo del programa cómo lamentablemente el dinero en este caso manda. Y digo lamentablemente porque este es precisamente el caso en el que el dinero no debería mandar. El poder económico debería ser un jugador más, pero no un jugador definitorio a la hora de las elecciones. Vamos a dejar por hoy este tema aquí, pero sin duda es un tema que hay que seguir tratando en un momento en el que las elecciones que se llevarán a cabo pronto, muy pronto en distintas partes del mundo, resultan definitorios para el futuro global. Vamos a ver qué está pasando entonces, puertas adentro del Adam Smith Center for Economic Freedom. Quiero compartir con ustedes un evento muy especial que ocurrió esta semana en el Adam Smith Center for Economic Freedom. Fue la presentación formal de los Senior Leadership Fellows y la verdad es que no pudo ser más inspiradora. Tuvimos la oportunidad de escuchar a 5 figuras del ámbito político y económico cuyos nombres sin duda resonarán. Estuvo Vicente Fox, expresidente de México, Félix Maradiaga, líder opositor y activista nicaragüense, Martín Redrado, economista y expresidente del Banco Central de Argentina, Carlos Trujillo, ex embajador de Estados Unidos ante la OEA, y Margarita Zavala, actual diputada y referente política en México.
Lo más valioso de esta presentación fue que no se trató solo de discursos. Los estudiantes pudieron escuchar experiencias de primera mano y aprender de aquellos que han estado en el centro de las decisiones importantes en sus países en América Latina. Fue una oportunidad única para ver cómo se gestiona el poder y cómo se moldea el futuro desde los espacios de liderazgo. La verdad es que la energía del evento fue impresionante, con preguntas y debates y momentos de reflexión sobre los desafíos que afronta nuestra región. Estos fellows no solo van a participar en clases, traen perspectivas nuevas para abrir diálogo, que son lo más necesario que podemos abordar en este momento crucial para el mundo. Este semestre promete muchísimo. Manténgase atentos porque apenas comienza y como les dije, ellos estarán al frente de grupos muy reducidos de alumnos que tendrán la oportunidad de interactuar frente a frente con ellos y es sin duda una oportunidad imperdible para los alumnos de la Florida International University. Antes de irnos, 3 favores que te pido. Dale clic a la campanita para que se activen las notificaciones. Déjanos un like y sobre todo, déjanos un comentario sobre este programa. Y además, suscríbete al canal por el que nos estás viendo. Yo soy Gabriel Bauduco y a nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom les doy las gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima.